en ver en retrospectiva, bastante satisfechos con el deseo de poder seguir haciendo más y de haber podido tener más recursos, porque realmente un tema en salud es la falta de recursos financieros, pero también la falta de personal capacitado, para lo cual ya sembramos la base, ya pusimos la base, estamos formando más profesionales, sacando más especialistas, más enfermeras, porque estaban graduando 300 médicos por año. A ese ritmo, ahorita nos faltan 20,000 médicos. A ese ritmo, con el crecimiento poblacional, nunca lo íbamos a alcanzar. Esperamos que al finalizar nosotros estemos graduando 1,000 médicos por año por convenios que hemos hecho con universidades. Especialistas salían 150 especialistas al año. Nosotros vamos a sacar 500 especialistas al año a partir del año entrante, por lo cual vamos a triplicar la capacidad de personal capacitado y poder que este personal vaya al interior del país, porque si construyéramos hospitales en el interior del país, posiblemente no hubiéramos encontrado personal para ir a atenderlos, y por eso es que en algunos lugares dependemos de los médicos cubanos. Pero gracias a todas las estrategias que se han hecho, aunado a la ELAM, que es la Facultad de Medicina, que hemos incorporado 460 médicos de allá para acá, los guatemaltecos ya estamos formando más personal. Entonces hemos invertido en la formación de recursos humanos y hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar el presupuesto, que se ha mejorado, obviamente no lo que quisiéramos, pero se ha dado un paso. En el año 2008 el presupuesto ejecutado fue de 2.900 millones, hoy tenemos asignado 4.019 millones, que ya es un incremento importante, aunque insuficiente por la sobredemanda que se vino, pero hay muchas cosas que a mí en lo personal, por ser un médico que dirigió hospitales y que viví muchas carencias en el San Juan de Dios en un momento, el personal tenía que comprar su material, el paciente tenía que comprar su material de osteosíntesis para una fractura desalineada. ¿Qué es eso? Cuando alguien se fractura en un accidente y la fractura queda desalineada, hay que poner un tornillo, un clavo o una placa. Eso cuesta entre 2,000 y 4,000 quetzales si es en un hueso como el fémur o el húmero. Pero si es en la columna puede costar hasta 30,000 quetzales. Hasta antes de la gratuidad de los servicios se le pedía al paciente que lo llevara. Y muchas veces no podía. Y si no lo llevaba, pasaba meses, se complicaba, se infectaba en el hospital, y lo que se podía resolver en 72 horas pasaba 6 meses con antibióticos intravenosos y con muchos problemas. Y a la larga le salía más caro al Estado por supuesto al pobre paciente que pasaba con la fractura tanto tiempo. Y la calidad de vida que le quedaba al paciente después de una osteomelitis. Eso hoy, afortunadamente, gracias a la gratuidad, ya no se da. O pacientes que por no poderse hacer una tomografía porque tenían que pagar 300 o 600 quetzales, no tenían un diagnóstico apropiado y no se podía tomar la decisión. Eso ya no se da, eso ya es pasado. Y es bueno que los guatemaltecos nos acostumbremos a ese tipo de cuestiones, pero también tenemos que acostumbrarnos a defender ese tipo de situaciones, que no vaya a quererse en el futuro regresar al cobro en los hospitales, porque no solo es ilegal, sino que también es injusto e inmoral, porque hay la mayoría de la gente que ya los hospitales, efectivamente, está claro en la Constitución y en el Código de Salud. El artículo 4 del Código de Salud dice exactamente que la salud debe ser proveída gratuitamente, que es lo que nosotros hicimos durante su gestión. Esto ha generado sobredemanda, ha generado colas, esperas, que nosotros queremos ver cómo no se hacen tantas colas, tanta espera, pero hoy ya todos tienen la oportunidad de ser atendidos. Antes el que tenía que pagar no podía llegar. Sí, yo les recuerdo a los guatemaltecos y guatemaltecas que a partir del año 2009 el gobierno de Colón se atrevió a cumplir con la Constitución y el tema de la salud y la educación gratuita. Cuando ustedes vayan a un hospital de servicio público, obviamente no les van a cobrar nada. Segundo, recuerden que eso sí se cobraba antes del 2009. Y eso es un avance, es no solo un cumplimiento constitucional en cumplir con un servicio esencial básico, sino sobre todo es contribuir a la reducción de la pobreza. Presidente, con educación, con salud, son los primeros pasos para reducir la pobreza. Yo le podría decir, disculpe que lo interrumpa, que ha sido una gestión y un gobierno valiente que ha buscado la verdad. Cuando se empezó a enfocar el tema de la desnutrición, se hablaba de la crisis alimentaria, de los problemas, y decidimos ir a buscarlos a sus casas. Y encontramos a 14.952 niños desnutridos que en el pasado no se hubieran encontrado. Y que no estaban ni registrados ni... Y que los recuperamos a la mayoría. Y cuando comparamos la mortalidad, en el año 2008 habían 500 niños atribuidos a la desnutrición y la muerte. En el 2009 eran 360. El año pasado fueron 55. Porque los encontramos tempranamente, los recuperamos y los reinsertamos a la sociedad.
Eso habla de que no escondimos el problema, lo fuimos a buscar de casa en casa con la estrategia de barrido sanitario de casa en casa. Se recuperaron más de 13,000 niños, estos 55 fallecieron y los otros están en proceso de recuperación. Lo importante es que los buscamos y los encontramos. En el tema de la muerte materna, por la situación de que el dato del número de nacidos vivos lo dan tardíamente, no se puede tener al día. Pero había mucha duda en el número. En el año 2 hicimos una investigación retrospectiva con la comunidad internacional, con el INE, con la Universidad del Valle, la cooperación, para ver la realidad. Y teníamos en el año 2000 153 por 100,000 nacidos vivos, y en el año 2007 teníamos 136 por 100,000 nacidos vivos. Bajamos un 12%, que no es lo que queremos, pero en ese momento todavía no habían todos los CAPS que hay, no existían todas las ambulancias, no estaba la estrategia de vigilancia de la mujer embarazada, porque ahora no vigilamos las muertes, vigilamos a las embarazadas de altos riesgos y las vamos a buscar para tratarlas. Para prever. Efectivamente. Lamentamos todavía el gran número de embarazos en adolescentes que hay, la mayoría son violaciones, pero también establecimos el protocolo de vigilancia y de protección a la víctima de violación sexual. Firmamos un convenio con la PDH, el INASIF y el Ministerio Público para proteger a la víctima. Lanzamos el protocolo con la CEPREM para terapia inmediata en anticoncepción temprana y emergencia, antirretrovirales tempranos para evitar enfermedades de transmisión sexual a las mujeres violadas. Establecimos clínicas diferenciadas para atención de las mujeres víctimas de la violencia sexual y de los hombres también. Es decir, se han hecho muchas cosas que si hubiéramos adoptado la misma postura de decir que no existían o que no se daban, tal vez no hubiéramos podido reconocer el problema y empezar a resolverlo. Falta mucho por hacer, porque el tema de la nutrición es un tema de salud. Nosotros recibimos el efecto, pero es el país el que tiene que ir mejorando su modelo de desarrollo. Y la nutrición tiene un fondo estructural del país que va a llevar años en reconstruir una estructura, o yo diría no reconstruir, construir una estructura que nos lleve a no tener desnutrición. Pero eso tiene que ver, por supuesto, salud, pero fundamentalmente tiene que ver la reducción de la inequidad que hay, la reducción del abandono histórico que tuvieron muchísimas áreas del país y que ahora se ha empezado a atender. Y cuando tú estabas hablando de que ahora los niños sabemos dónde están, cómo se llaman, se les está dando seguimiento, es el mismo caso de la violencia intrafamiliar. Yo vi unas estadísticas hace unas semanas y obviamente ha aumentado. Lo que ha aumentado también es los lugares donde se puede denunciar. Ahora hay ley, ahora hay donde denunciar, entonces empiezan a aparecer las denuncias. Y eso es buenísimo. Y tiene que llegar a un máximo y de ahí empezar a bajar, como es todos los procesos de esta naturaleza. Perdón, justamente hay un periódico guatemalteco, urbano, que va a cierta clase social, porque así están distribuidos los medios. Tiene ahora una encuesta en su página de internet donde pregunta si el gobierno ha hecho, cree usted, la población, ¿verdad?, ha hecho lo suficiente en materia de salud, y el 4% dice que sí, y el 96% dice que no. Y saco el número a colación porque no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando, sino se trata de distintos ecosistemas, usted lo ha dicho en otros momentos, presidente, y ver las cosas desde la ciudad capital, ver las cosas desde el confort que puede tener uno con la posibilidad de pagar por su tratamiento en un sanatorio privado, en un hospital privado, de saber que uno tiene todas las herramientas ahí, ni modo, uno no es el que está recibiendo ni es el testigo directo de este tipo de beneficios y de servicios médicos que ahora se están prestando. ¿Cómo se puede ¿Cómo te puedes sentir tú, ministro, frente a este tipo de señalamientos, a estas críticas que sabemos que vienen pues de la ciudad capital, que a veces desconocen mucho cómo se vive en los departamentos, pero también cuando se mezcla con noticias fuertes como lo que pasó la semana pasada en Cuilapa, y que obviamente tienen una explicación y que para muchos guatemaltecos es necesario comprender, pero no tienen suficiente información? ¿Cómo te sientes y cómo se puede explicar esto que ha sucedido? Bueno, en primer lugar, yo he estado muchas veces en diferentes lugares y he dicho que la atención en los hospitales o en el servicio médico
siempre hay un porcentaje de inconformidad en cualquier lugar, ya sea el sector privado, el sector público, en cualquier hospital. Hay gente que va siempre a ser inconforme porque es gente que está afectada en su salud. Y los estudios dicen que al menos el 8% siempre va a estar inconforme, se le dé lo que se le dé, en cualquier lugar del mundo. A mí lo que me ha llamado la atención en Guatemala es que en varios lugares, una vez fui a un foro, a un departamento citado por un diputado, me puso a la sociedad civil a casi interpelarme, y una persona me decía que en el hospital no atendían, que el hospital era malo, etcétera, etcétera, y le pregunté cuándo había sido la última vez que había ido al hospital. Hace como 10 años, me respondió. Porque mucha gente que opina no es la gente que va al servicio. Nuestras encuestas nos han hablado que cuando recibimos el gobierno, en el Hospital Roosevelt, por ejemplo, la satisfacción del usuario era de 63%. Para el año 2009 ya la habíamos llevado al 85%. Nuestro esfuerzo en el 2010 es subirla. Sin embargo, eso era, en la investigación se encuestaron a 2 grupos, al paciente y al acompañante. El inconforme es el acompañante, el paciente arriba del 90% estaba agradecido. Y el acompañante siempre reclama que hay desorden, que hay mucha gente, que hace cola, que espera, porque por supuesto él está desesperado porque tiene que esperar, pero el paciente que está esperando su atención está con ganas de ser atendido. Claro. Y cruzamos también esa investigación para ver los lugares y de qué hospitales eran. Nos dimos cuenta de que la gente que decía que era malo el servicio tenía más de un año de no ir al hospital. Es decir, que muchas veces se opina sin ir al servicio. Sí hemos tenido problemas, sí faltan mejoras. Tuvimos una crisis de abastecimiento de medicamentos, pero que fue generado por 2 temas importantes. 3 temas. Uno fue que el Congreso no aprobó el presupuesto para el año 2009. Entonces tuvimos que atender mucho más pacientes con el mismo recurso. El Ágata y la erupción del volcán de Pacaya crearon una crisis de mayor demanda de servicios y más medicamentos, pero además la sobredemanda propia que tenían los servicios hizo que los medicamentos que alcanzaban para un mes nos alcanzaron para 6 meses, nos alcanzaron para un mes, y de esa cuenta tuvimos mucho problema de medicamentos, y eso creo yo que sí puede dañar la imagen del servicio de salud cuando no se tiene el medicamento en el servicio de salud. Ya hemos hecho los correctivos. Con el presupuesto del 2011 hemos pagado los compromisos adquiridos en el 2010 por un monto de 320 millones de quetzales. Prevemos que podrían haber problemas si no hay una inyección, si esos préstamos que están en el Congreso actualmente para financiar el presupuesto no son autorizados rápidamente, vamos a tener problemas de abastecimiento, van a señalar a salud, pero no vamos a ser los causantes. Si nosotros preguntamos en el Ministerio de Salud a todos los trabajadores, todos quieren servir, todos quieren ayudar al paciente, todos quieren servir al prójimo. Pero necesitan los instrumentos, necesitan los suministros. Definitivamente. Entonces creo que me siento, como decía Ronaldo, escuchando con propiedad todo lo que los señalamientos, porque tampoco hay que cerrar los ojos. Siempre que hacen una denuncia investigamos, en Cuilapa investigamos, nos dimos cuenta del problema. ¿Qué pasó ahí, ministro? En Cuilapa es muy sencillo el tema, muy triste y sencillo. Son 15 niños fallecidos, 14 niños fallecidos con factores de riesgo muy altos, niños de muy bajo peso al nacer, menos de 3 libras, además del muy bajo peso al nacer, prematuros, y además con pulmones que no funcionaban, que tuvo que ponerse los ventiladores artificiales. Eso los hace vulnerables ante cualquier bacteria. En cualquier parte del mundo, todo niño con muy bajo peso al nacer, al mismo tiempo de nacer con ese peso, tiene el diagnóstico de riesgo de sepsis. Eso es riesgo de infectarse. Se puede infectar por cualquier bacteria en el ambiente. Si nacen en el canal del parto, está cerca del recto, muchas mujeres al momento del alumbramiento también defecan, y eso puede infectar a cualquier recién nacido y causarle cualquier tipo de infección. Sí está, por supuesto, la vigilancia que nosotros hicimos. Es posible que estos pacientes en el pasado ni siquiera se hubiera sabido la causa de la muerte, se le hubiera atribuido a la prematurez o al peso o a la membrana de Alina, pero es porque nosotros establecimos un nuevo laboratorio en Cuilapa, tenemos un nuevo sistema de vigilancia epidemiológica, porque Cuilapa ahora tiene un intensivo de alto riesgo para recién nacidos que antes no tenía, y muchos de estos niños tampoco llegaban al servicio, se morían en su comunidad. Y sí, es muy probable, no llegaron, que no había dónde atender. Además, las bacterias, el Acinetobacter en el Roosevelt existe desde el año 2004. Esa bacteria ahí ha vivido porque en los hospitales siempre viven bacterias. Lo que hay que ver es los factores de riesgo, y en el Roosevelt un caso es atribuible
a la Acinetobacter. Creo yo que dentro de todos los ataques, por eso en un momento la prensa estuvo algún momento molesta conmigo, porque yo les dije, miren, informemos apropiadamente a la población y no criemos psicosis. No es que yo estuviera atacando a la prensa, porque en el Roosevelt con un fallecimiento están haciendo como que hubieran habido un montón de niños. A nosotros nos preocupa un solo niño que fallezca, nos consterna, nos pone triste, pero también tenemos que ser objetivos para poder tomar las medidas apropiadas. En Cuilapa se hizo todas las medidas, también se va a ampliar el servicio del intensivo, porque es cierto que ya hay una sobredemanda, hay hacinamiento, y todos los aparatos fueron cambiados y se cambian periódicamente, se hicieron las desinfecciones terminales, las medidas de barrera, todo se ha hecho, pero hay que ver los factores de riesgo de cada paciente. Un paciente con mejor peso, con más edad gestacional, sin un problema de membrana hialina y sin un ventilador, posiblemente ni siquiera hubiera adquirido la infección. Yo quería responderle la pregunta que le hiciste al alumno de otra manera. ¿Cuántos de los encuestados están en los 179 municipios que se puso en los centros de pensión permanente? ¿Cuántos de los encuestados usan el servicio público de salud? ¿Qué proporción de urbano, rural, etcétera? Habría que tal vez que yo no creo en las encuestas, que nunca sé. Ese tipo de encuestas. Bueno, pero voy a poner un caso. Santa Cruz Varías. Santa Cruz Varías tiene 59,000 habitantes y más de 160 comunidades, sin hospital hasta que se inauguró este año. En diciembre, año pasado. Entonces tú hablaste de los ecosistemas que yo hablo. Yo ya estoy convencido que tanto el ecosistema urbano mediatizado nunca va a entender el ecosistema que le llamo yo rural mayoritario del país. Y yo estoy convencido de eso. Entonces creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que como sociedad, como país, conozcamos la realidad del país, conozcamos la realidad de nuestra gente. Esos 179 municipios tenían derecho a tener su sistema de salud. Y yo quería, y vamos a cerrar el programa con esto, quería hacer conciencia. Yo creo que el gabinete nuestro, y dando el ejemplo al presidente, somos un gabinete que sale mucho, que tiene mucho contacto con la población, pero es con la población real, no la población virtual. Entonces, tanto el ministro de Agricultura, Salud, Educación, hasta el ministro de Finanzas viaja ahora, que normalmente es un ministerio que no, pero ahora va a estar mirando, va a ver cómo está funcionando la SAT, esto y aquello. Yo creo que tenemos todavía estos meses para hacer conciencia de que no somos dos Guatemalas, somos una. Lo que nos falta es conocernos. Yo te aseguro que la mayoría de los que se están criticando, por ejemplo, por el caso de Cuilapa, ni saben dónde está Cuilapa. De verdad. Y no sabrán que Cuilapa es el centro de América. Estoy seguro que no lo saben. Tú sabes que ahí está el centro de América. Claro. Entonces, creo que no en son de crítica, sino en son de una responsabilidad de nación, debemos conocer lo que criticamos. En Cuilapa se han hecho muchas cosas, presidente. Yo sé, y la ampliación la emergencia se amplió, los quirófanos de emergencia se ampliaron. En este momento se está terminando los quirófanos del área de adultos, la cirugía de mujeres, y ya se está construyendo la nueva consulta externa y el nuevo intensivo de pediatría. Sí. Y termino diciéndote... Y 265 trabajadores más que cuando empezamos nosotros. Ellos tenían 300, hoy tienen 565. Sí. Con médicos especialistas, perdón, presidente, con enfermeras graduadas, auxiliares de enfermería, más residentes formándose. Es decir, en los lugares donde hemos hecho muchas cosas más es donde más nos han atacado. Preocupante cuando no te critiquen. Eso quiere decir que no estás trabajando y no estás avanzando. Realmente falta mucho por hacer y hay que ir por más, como es nuestro eslogan, pero sí se ha avanzado tremendamente. Creo que es oportuno, Ludwig,
que hagamos